Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con las características básicas de las proteínas. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, hoy vamos a ver todo lo relacionado con las características y funciones básicas de las proteínas. Así que, primero, las proteínas van a estar formadas por los bioelementos primarios de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sobre todo veremos que son las moléculas nitrogenadas por excelencia. Aquí veis la estructura básica. Como se puede observar, tenemos un carbono alfa central unido a un grupo amino, grupo carboxilo, un hidrógeno y un R, es decir, una cadena lateral que va a diferir en cada uno de los 20 aminoácidos proteicos. También podemos encontrar otros bioelementos de gran importancia, como por ejemplo el azufre, que veremos que formará esos puentes disulfuro tan importantes como por ejemplo para el cabello, y también otros átomos como el hierro, el magnesio. Las proteínas están conformadas por aminoácidos, que son los monómeros o los sillares moleculares más básicos, que a su vez van a estar unidos por enlace peptídico para conformar estas proteínas. La clasificación básica de estas biomoléculas proteicas va a estar conformada por aminoácidos, los cuales, como dijimos anteriormente, van a estar unidos por enlaces peptídicos. Si tenemos pocos aminoácidos, hablaríamos de péptido, que a su vez puede ser oligopéptido, significando oligo, poco, es decir, entre 2 y 10 o entre 2 y 9 aminoácidos, llamándose dipéptido, tripéptido, etc. Y por otro lado tenemos los polipéptidos, si tenemos entre 10 y 100 aminoácidos unidos por enlace peptídico. Por su parte, si tenemos más de 100 aminoácidos o menos de 100 aminoácidos pero con un peso molecular muy elevado, es decir, más de 5000 daltons, hablaríamos de proteínas, las cuales pueden ser holoproteínas si están integradas únicamente por residuos proteicos, es decir, residuos aminoácidicos, o heteroproteínas si están formados por una parte proteica más otra parte no proteica. La vida se basa en este esquema que os traigo en las diapositivas adjuntas. Como podéis observar, tenemos el ADN, el ARN y las proteínas. Hoy en día sabemos que el ADN quizá es la biomolécula más importante. ¿Por qué? Porque dictamina la información genética. Y yo siempre digo que esto es como un jefe. Es decir, el ADN está dentro de nuestras células eucariotas, dentro del núcleo, y trabaja desde casa. Pero es el que dictamina todas las funciones de la célula y todas las funciones de nuestro organismo, por supuesto. Sin embargo, como hemos dicho, trabaja desde casa y no puede salir de ese núcleo. Tiene que mandar a un mensajero, utilizar ese teléfono rojo como pasaba en la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, y tiene que copiar esa información para llevársela ¿a quién? A los obreros. ¿Y quiénes son los obreros? Las proteínas. Como podéis observar, las proteínas van a ser las unidades funcionales de la célula y va a estar dictaminada esa función por lo que dice el jefe, por lo que dice el ADN. Así, como podéis observar, las proteínas van a cumplir multitud de funciones. Por tanto, podemos decir que podéis tirar cualquier tipo de triple en un examen acerca de las funciones de las proteínas porque seguramente acertaréis. Podemos decir que podéis tirar cualquier tipo de triple en un examen. Por ejemplo, función estructural. La función estructural es desempeñada por muchas proteínas, pero sobre todo el protagonismo recae en el colágeno. El colágeno es la proteína fundamental de algo tan importante como el cartílago, la piel, el pelo, los huesos, los tejidos conectivos. Aquí quiero destacar una enfermedad muy conocida que era el escorbuto, muy característica de esos marinos o piratas en esa época, ¿no? ¿Qué era el escorbuto? El escorbuto era una enfermedad asociada a una hipo o avitaminosis de vitamina C en concreto, que afectaba, pues, por ejemplo, al estado de la piel, del cabello, los ojos estaban hundidos, pérdida de dientes, problemas articulares. ¿Y por qué estaba asociada a los marinos? Los marinos, como podéis entender, en sus largas travesías no podían portar fruta o verdura fresca. Por tanto, tenía falta de vitamina, déficit de vitamina C en concreto, por esa falta de frutas y verduras. Todo ello, la vitamina C contribuye a la síntesis de colágeno. Al no tener vitamina C, no puede tener un colágeno estable, un colágeno saludable. Por tanto, tenía problemas en la piel,
problemas en las encías que se debilitaban y por tanto caían los dientes, y también teníamos una flebotrombosis en la extremidad inferior, es decir, daba lugar a trombos en esas extremidades inferiores que conllevaba en última instancia a cortar por lo sano, y por eso solían tener esa pata de madera. Arrasa con lo que veas y generoso no seas. También tiene una función enzimática, es decir, va a llevar reacciones metabólicas en mucho menor tiempo. De hecho, sin enzimas no podría existir la vida tal y como se conoce. Inmunológica. Si hablamos de proteínas e inmunología, podemos acordarnos perfectamente de los anticuerpos. Los anticuerpos son una molécula que me permite la fijación específica de antígenos. Es decir, que marca aquellas sustancias que posiblemente son patológicas para que posteriormente los glóbulos blancos se carguen aquello tachado como extraño. Y por supuesto es una respuesta inmunológica adquirida. Tenemos que estar en contacto con aquella sustancia extraña para que posteriormente desarrollemos los anticuerpos. De reserva. Las funciones de las proteínas no suelen desempeñar funciones de reserva energética, ya que esto lo realizan los carbohidratos o los lípidos. Sin embargo, sí encontramos que en aquellos casos embrionarios, como la ovoalbúmina del huevo, la caseína de la leche o la gliadina del trigo, sí va a desempeñar esa función energética para el posterior asentamiento o el posterior desarrollo de la siguiente generación. También en nuestra sociedad puede cumplir una función energética, ya que normalmente cuando hacemos mucho ejercicio solemos tener muy poca cantidad de grasa, un porcentaje de grasa muy bajo. Los carbohidratos, quizá por ejemplo en el caso de los culturistas, suelen mantenerlos bajos, especialmente cuando van a competir, y por eso sí es verdad que se puede catabolizar, se puede degradar el músculo, ya que tenemos más músculo de lo que suele estar en condiciones naturales, para aportar toda esa energía. Porque fijaros lo que tienen que comer estas personas, del orden de más de 3.000 calorías, incluso me estoy quedando corto, para mantener esa masa muscular. La masa muscular es muy cara energéticamente. Por otro lado tenemos el movimiento, y es que si hablamos de movimiento de las proteínas, siempre se nos viene a la cabeza la actina y la miosina, que por esa contracción va a favorecer esa actividad y ese movimiento. Hormonal. Si hablamos de un péptido hormonal, nos viene a la cabeza la insulina, y es que hoy en día nos viene a la cabeza la insulina por el problema que se tiene en el páncreas. Concretamente, la diabetes natural está asociada a un problema con las células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans, es decir, en el páncreas, donde por esa enfermedad autoinmune esas células son atacadas y no producen la suficiente insulina, llevando a un cuadro de hiperglucemia en sangre y que no es aprovechada esa glucemia, liberándola toda por la orina. Hoy en día se puede solucionar perfectamente aplicando insulina exógena, por supuesto. Y función homeostática. Las proteínas, como sabemos, tienen un elevado peso molecular y están integrando parte del torrente sanguíneo. Por tanto, al tener elevado peso molecular también van a tener una cierta función osmótica, reteniendo agua dentro de los capilares, venas y arterias. Sin embargo, cuando no tenemos suficiente proteína en plasma sanguíneo, concretamente la albúmina, lo que puede ser asociado a una dieta hipocalórica excesiva o aproteica, puede ser que todo ese líquido se extravase hacia los tejidos intersticiales, como vemos en ese síndrome de Kwashiorkor que es característico de los infantes africanos. Es decir, como podéis observar, tiene un abdomen muy hinchado porque la mayoría del plasma se extravasa al no tener suficiente proteína en el torrente sanguíneo y por tanto todo ese líquido se extravasa dando lugar a una ascitis o retención de líquidos. También van a tener una función homeostática, puesto que, como vimos en anteriores vídeos, tiene una función de regulación del pH, al igual que el tampón de sales minerales de fosfato o el de carbonato. Y función transportadora. Si hablamos de función transportadora, por supuesto, podemos pensar en esa membrana plasmática en la que las proteínas de canal me permiten pasar determinados iones, o también podemos pensar en la hemoglobina que lleva ese oxígeno dentro de los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos. Y esta hemoglobina y estos eritrocitos tienen que degradarse, como toda célula tiene una fecha de caducidad. ¿Y qué pasa con esa hemoglobina? Pues esto se puede ver perfectamente cuando nos damos un golpe. Cuando nos damos un golpe, primero se pone rojo, porque la hemoglobina tiene ese característico color rojo. Sin embargo, al poco tiempo se pone verde, porque la hemoglobina empieza a sufrir una degradación que se transforma en biliverdina. Posteriormente, ese color verde característico se va tornando en amarillo, porque la biliverdina se transforma en bilirrubina. Aquí tenemos un problema, y es que cuando la bilirrubina está disparada, se desarrolla la enfermedad conocida como ictericia, como podéis ver en la imagen, comparando el paciente
con el sujeto normal, observamos ese característico color amarillo en todo el cuerpo. De hecho, donde mejor se nota es en la esclerótica del ojo, tornándose de blanco a amarillo. Aquí normalmente tenemos un problema de hígado, un problema bastante grave, porque es el que recicla toda esta bilirrubina. Posteriormente, la bilirrubina tiene que ser excretada en forma de orina, por eso tiene ese característico color amarillo a la orina, porque se transforma en la urobilina, o ese característico color de las heces, que también viene por esa excreción de la bilirrubina, que en este caso se transforma en estercobilina. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphries. Espero que os haya servido de ayuda, que hayáis aprendido algo más. Ya sabéis, cualquier duda la dejáis por los comentarios y la intentaré solventar en el menor tiempo posible. ¡Hasta la próxima!